a tratar lo que son las concepciones pedagógicas de la motricidad. Entre otras cosas, veremos también cómo el cuerpo y el movimiento son el objeto de estudio e intervención de la educativa y también veremos cuáles son las funciones educativas de la educación física. Comencemos. Bien, en este vídeo veremos cuáles son los beneficios de la educación física de calidad. Muy bien, en este vídeo que acabamos de ver, sobre todo se puede observar que subyace la idea de inclusión, de cómo un alumnado tiene que ser capaz de desarrollar sus capacidades independientemente del nivel inicial desde el que parta. Muy bien, y ahora podríamos pasar a ver cuáles son las dimensiones educativas en toda intervención que se preste. Podemos hablar de tres dimensiones que son las que componen, digamos, la dimensión corporal. Por un lado tendríamos la parte cognitiva referida a lo que sería el pensamiento y a las estructuras cognitivas. Por otro lado tendríamos a la parte referida de la motricidad y lo físico, donde se incluiría la parte corporal, y por otro lado podríamos hablar de una dimensión afectiva y social también llamada emocional, referida a los sentimientos, valores, actitudes que se desarrollan en una persona. En todo sistema educativo es normal que se trate de integrar y de educar estas tres partes llamadas dimensiones educativas. Ahora bien, la educación física a lo largo de la historia ha tenido muchos nombres, algunos de los cuales pueden ver aquí. Podríamos decir que también se ha hablado del movimiento, se ha hablado de psicomotricidad, educación física, motricidad. Ahora bien, si tuviéramos que quedarnos con alguna terminología, ¿cuál podríamos decir que es la terminología? Pues efectivamente la denominaríamos educación física. Primero porque es educación y tratamos de educar integralmente al alumnado. Y lo físico porque utiliza la motricidad como medio para su desarrollo. Si avanzamos, podemos establecer cuál sería el objeto de estudio de la educación física. Por un lado, podríamos decir que desde lo más analítico, de lo más simple a lo más holístico, lo más complejo, podríamos hablar del cuerpo. El cuerpo entendido como el conjunto de las partes que forman un ser vivo. Como se puede observarse aquí, es un aspecto muy específico de lo que sería la educación física. La educación física trata el movimiento, entendido como un cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio. Como vemos, también esta definición se nos queda un poco corta. Trata de la conducta motriz,
La conducta motriz es el comportamiento motor en cuanto nosotros le dotamos de una cierta significación o significado. A lo que es lo mismo, al movimiento le interpretamos una funcionalidad. Vemos que esta definición se acerca bastante bien a lo que tratamos de desarrollar en educación física. ¿Podríamos hablar de actividad física? Según la Organización Mundial de la Salud, se trataría de cualquier movimiento reducido por los músculos que exija un gasto de energía. Como vemos, esta definición ya excede un poco de los campos de la educación física y se traslada a cualquier ejercicio o actividad que podamos realizar dentro y fuera de la escuela. Y por último, podríamos hablar de la motricidad. Hay algunos autores y autoras que defienden que el objeto de la educación física podría ser la motricidad entendida como esa dimensión corporal que incluye la parte de movimiento, de cinésica, la parte de interpretación y de funcionalidad, como puede ser el simbolismo, y la parte de pensamiento, como puede ser el cognitivismo. Bien, si tuviéramos que quedarnos con alguna de ellas, podríamos decir que la conducta motriz es la que más nos va a ayudar a interpretar de qué se va a encargar la educación física. Ahora bien, ¿qué es lo que trata de desarrollar la educación física? Por un lado, con respecto a los propósitos del ser humano, Jewett y colaboradores en 1974 desarrollaron tres grandes finalidades de las que se debería encargar la educación física. Por un lado, podríamos hablar del ser humano en relación consigo mismo, ya que se mueve para satisfacer su potencial humano de desarrollo, entre otras cosas precisando para mejorar y mantener sus capacidades funcionales cardiorrespiratorias, mecánicas, neuromusculares, y también para conseguir una mayor integración personal y por ello de su movimiento corporal. También podríamos hablar que otra de las grandes finalidades es el ser humano en el espacio, es decir, una persona que se mueve para adaptarse y controlar el entorno físico que le rodea, intentando controlar las dimensiones espaciales con relación a sí mismo, con relación a otros objetos, y también con el objetivo de desarrollar un conocimiento y un dominio de las relaciones con la capacidad de manejar, transportar y proyectar. También un tercer objetivo sería el ser humano en el mundo social, es decir, la persona que utiliza el movimiento para relacionarse con los demás y para ello necesita comunicarse y expresarse, así como compartir ideas y sentimientos. Bayer, por su parte, en 1977 establece tres grandes dimensiones sobre las que la educación física debería de trabajar: el yo, los objetos y los demás. Dentro de la primera, Bayer incluye aspectos de tonicidad, de movilizaciones globales, segmentarias, de coordinación. Incluye también aspectos de juegos como gatear, rodar, andar, cuestiones también de equilibrio del cuerpo y de educación de la respiración, toma de conciencia y control de la misma. Con respecto a los objetos, Bayer incluye algunas dimensiones como sería la percepción, el conocimiento de los objetos, los desplazamientos que estarían referidos a la organización del espacio, también las distancias y la orientación, así como la organización temporal a través de juegos rítmicos y velocidades. Y por último, Bayer, con respecto a los demás, incluye cuestiones de relación, de adaptación y de comunicación. Pero si tuviéramos que decir cuáles son las finalidades de la educación física actualmente, podríamos estar de acuerdo en estas tres grandes finalidades que han sido descritas por los profesores Víctor López Pastor, Darío Pérez, el profesor Manrique y Roberto Monjas en 2016. Por un lado, el desarrollo físico y motriz del alumnado. Se trataría de desarrollar esas conductas motrices o esa motricidad tanto desde un punto de vista cuantitativo referido a sus capacidades físicas, como cualitativo con respecto a sus habilidades, como podría ser desplazarse, lanzar, recepcionar, golpear. También es muy importante la creación y recreación de una cultura física del alumnado en aras de conseguir un estilo de vida activo y saludable que le permita adherirse a la actividad física deportiva. Y por último, la educación física también se tiene que encargar del desarrollo integral del alumnado
como ciudadanos de una sociedad democrática, ya que no podemos centrarnos solo en la dimensión motriz como vimos anteriormente, sino también en la cognitiva y en aquella que hace especial hincapié tanto en lo afectivo, en lo social como en lo emocional. Bien, podríamos pensar ahora que la educación física no solo se encarga de las conductas motrices, sino que además las pone en distintas situaciones que son representativas y características de aquellos enfoques u orientaciones que a lo largo de la historia se le ha intentado dar a la educación física. Pues aquí tienen estos 5 enfoques que han sido los que a lo largo de la historia reciente y actualmente se han llevado a cabo en la educación física. Por un lado, el enfoque deportivo, centrándose en las cuestiones que tendrían que ver con la técnica y la táctica de los deportes. El enfoque gimnástico, referido a aquellas habilidades relacionadas con aparatos como potros, plintos, volteretas. Un enfoque también de expresión corporal donde tendría relevancia el teatro, la mímica, la dramatización, las danzas y baile. Un enfoque psicomotor que haría mucho hincapié en la motricidad infantil y en cuestiones de relación, de introyección y de percepción de espacio y de manejo de materiales, y un enfoque de condición física muy propio de las etapas de secundaria y bachillerato, donde lo que importaría sería el desarrollo de esas capacidades físicas que podemos encontrar en el alumnado, entre ellas la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Y ahora bien, ¿cómo podríamos definir la educación física? Para terminar, podríamos decir que la educación física se trata de una educación o una formación integral a través de las conductas motrices. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tendríamos el desarrollo de una parte cognitiva donde entraría el ámbito de la educación, una cuestión referida a la instrucción y la formación, y por otro lado una parte del ámbito corporal, donde entrarían las cuestiones más cualitativas y cuantitativas, como podrían ser las capacidades físicas y las habilidades motrices, sin olvidar, por supuesto, las cuestiones referidas a las actitudes de relación que también deberían de ser incluidas y tratadas dentro de la educación física. Muy bien, y con esto podemos terminar lo que sería el tema 1.